moderadora, junto con el honorable diputado Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Es también un honor, y las aportaciones que hagan desde la academia los dos participantes seguramente les servirán a nuestros congresos para el avance de una legislación marco, como hemos señalado, que permita que realmente esto sirva como un impulso a los gobiernos en sus políticas públicas para proteger los derechos de niñas, niños migrantes. Doy nuevamente la bienvenida a los integrantes de los congresos, asambleas, parlamentos que están aquí presentes, de Guatemala, de República Dominicana, de Costa Rica, quienes están aquí de El Salvador, por supuesto, ya lo hemos mencionado, están también de Honduras, y hay una representación del Parlamento de Marruecos como observadores. Nuevamente a todas, a todos la bienvenida. Quiero presentar al doctor Rafael Fernández de Castro Medina. Él es jefe del Departamento Académico de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y director de investigación del Comité para América del Norte del ITAM. Como muchos conocemos, es licenciado en Ciencias Sociales por el ITAM, maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Georgetown. Ha sido director de Asuntos Políticos de la Dirección General para América Latina del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y también se ha desempeñado como diplomático de carrera. Ha sido investigador asociado en Brookings Institution en Washington, D.C., fundador y director de la revista Foreign Affairs Latinoamérica, fundador y miembro del Consejo Consultivo del Centro de Estudios y Programas Interamericanos, fundador y codirector del US Mexico Futures Forum en la Universidad de California en Berkeley y el ITAM, coordinador de la Comisión para la Democracia y Política Exterior de la Presidencia de la República y asesor de política exterior del presidente de la República. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, del Consejo Asesor del Programa de Estudios Latinoamericanos del Woodrow Wilson Center for Scholars, del US Global Agenda Council, es vicepresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, entre otros. Ha participado en diversas publicaciones, libros, revistas especializadas, pero yo diría, junto a este gran currículum académico muy vasto, como lo mencioné en un principio, que es uno de los mexicanos, no solo académicos, sino uno de los mexicanos más comprometidos con los derechos de los migrantes en sus diversos espacios, tanto en la academia como en el servicio público que ha ocupado. Ha puesto siempre por delante la protección y la defensa de los migrantes y ha hecho aportaciones sustanciales, y seguramente su visión y su propia aportación a aquellos que desde el ámbito público, desde la presidencia de la República, con el presidente de la República, han tomado decisiones sobre los migrantes, la visión, la sensibilidad, el compromiso del doctor Rafael Fernández de Castro ha estado ahí. Yo no quiero dejar de mencionar, porque me parece que es sustancial decirlo, que en una iniciativa de ley sobre los derechos de niñas, niños, migrantes no acompañados aquí en el Congreso mexicano, el doctor Rafael Fernández de Castro ha sido uno de los académicos que han aportado más con su visión para la elaboración de esa iniciativa de ley. Iniciativa de ley que no ha sido aprobada todavía en el Congreso mexicano, que está en comisiones y que ha suscitado un enorme debate, análisis, lleva ya bastante tiempo, pero el doctor Fernández de Castro ha aportado una visión extraordinariamente inteligente, lúcida, comprometida para la elaboración de esa iniciativa de ley. Entonces,
tiene la palabra el doctor Fernández de Castro. Gracias, diputada García. Y estar aquí, bienvenido a México. Ya se dieron cuenta que Amalia García Medina es prima mía, no es cierto. Tenemos el mismo apellido materno, y yo le agradezco mucho. Evidentemente la diputada García y servidor somos amigos desde hace muchos años, y efectivamente nos une este tema, digamos, de la migración, de las relaciones México-Estados Unidos. Yo soy un admirador del trabajo de la diputada García, así es que le agradezco tan amplia presentación. Yo lo que quisiera hacer es aprovechar este foro para hacer tres cosas. Evidentemente voy a hablar de los niños migrantes no acompañados, pero quisiera primero que nada ponerlo en contexto. Es decir, primero voy a hablar del contexto. O sea, los niños migrantes no acompañados son solamente, digamos, un pedacito, así lo pondría yo, un elemento muy importante, eso sí, pero digamos de un fenómeno mucho más numeroso, que es la migración de centroamericanos y de mexicanos a Estados Unidos por este corredor de intensa migración que lo constituimos los centroamericanos, mexicanos y estadounidenses. Entonces, quiero hablar del contexto en que se da. Segundo, quiero hablar de las causas, porque me parece, digamos, que aquí vamos a entender sobre todo las razones por las que migran estos niños. Y simplemente, me parece que es muy importante, lo voy a hacer muy brevemente, pero simplemente para ver el reto que tenemos. Yo diría legisladores, sociedad civil, yo me considero como académico parte ahora de la sociedad civil organizada, y también los ejecutivos, para poder hacer algo para resolver este fenómeno, este problema de raíz. Y finalmente voy a hablar brevemente los logros, para al final apuntar 3 o 4 elementos que considero necesarios para apuntalar el mejoramiento de este tema. Entonces, si me permiten, yo quisiera empezar por decir que la migración de niños y niñas no acompañados es, sobre todo, es solamente la punta del iceberg de un problema mucho más profundo, un problema estructural que tenemos en esta zona, digamos, en este corredor de intensa migración, que es sobre todo el Triángulo del Norte, pero también de repente entran por ahí algunos caribeños, algunos sudamericanos, y desde luego gentes de otras nacionalidades difíciles, desde pakistaníes hasta chinos, pero realmente el flujo fuerte es básicamente de centroamericanos. Pero insisto, es solamente la punta del iceberg, y hay que ver esto como parte de un fenómeno mucho mayor de migración y de transmigración. Segundo, me quiero referir muy brevemente a este corredor de intensa migración, Centroamérica, México y Estados Unidos. Si nosotros nos preguntamos quién está en los Estados Unidos ahorita sin documentos, básicamente, digamos, de los casi 12 millones de migrantes que no tienen documentos en Estados Unidos, más o menos arriba de 8 millones son centroamericanos y mexicanos. Es decir, básicamente, digamos, el grueso de los indocumentados, de las gentes no autorizadas en Estados Unidos, son centroamericanos y mexicanos. Entonces ahí, desde luego que tenemos un problema común, tenemos una causa común, y entonces quiero insistir en esto, que tenemos, digamos, formamos parte de un corredor en el que, por cierto, México está en medio. Y por estar en medio, entonces es en territorio mexicano donde se cometen los mayores abusos contra estos migrantes en tránsito. Entonces quiero insistir, los niños migrantes no acompañados son parte de un fenómeno mayor, que es la migración y especialmente la transmigración de centroamericanos por México para ir a los Estados Unidos. Y desde luego que se suma al flujo de migrantes mexicanos. ¿Cómo andan los números aquí? Bueno, es verdaderamente un corredor muy intenso. En el año 2005, 2004, 2005 tuvimos el pico de la emigración de Centroamérica y de México a los Estados Unidos, y en ese año estábamos hablando que prácticamente 700,000 mexicanos salieron del territorio mexicano, y las cuentas que nos da el Instituto Nacional de Migración es que en 2005, que fue el año pico de la transmigración, se calcula que 420,000 centroamericanos trataron de cruzar territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta,
porque, como parte del contexto, porque efectivamente a raíz de 2006, 2007 y específicamente 2008, con la crisis financiera y económica en los Estados Unidos, todo lo que se le llama el factor de atracción disminuyó, y esto afectó enormemente el flujo, y el flujo de mexicanos emigrando a Estados Unidos cayó enormemente, y también cayó el flujo de centroamericanos transmigrando por México, pero no a los niveles de México, y habría que tratar de apuntalar por qué. El por qué, digamos, tienes muchas razones, pero básicamente, muy rápidamente digo, dos principales razones. Primero, porque las tasas de fertilidad, sobre todo en Guatemala, siguen siendo bastante más altas que en México, prácticamente del doble, y la segunda razón es que probablemente los factores de expulsión en Centroamérica, sobre todo los debidos a la violencia, después me referiré otra vez a eso, son verdaderamente fuertes. Entonces, ahí tenemos, digamos, que en los últimos 2 o 3 años hemos tenido una disminución de la emigración, inclusive los mexicanos lo sabemos muy bien, hemos tenido flujos netos de cero de migración hacia Estados Unidos. Incluso es probable que en 2012, 2013 haya habido más retorno que emigración, pero cuando menos estamos en cero. Pero lo que estamos viendo a partir de finales de 2013, el año pasado y este año, es que hay un repunte de la emigración. Y evidentemente, en la medida en que se mejore la economía de Estados Unidos, vamos a tener un serio repunte de la emigración, y sobre todo habría que estar pendientes del repunte de la transmigración. Este año se podría llegar a un flujo hasta de 160,000, 170,000 se calcula, de transmigrantes, y esto evidentemente crea más condiciones para más abusos de centroamericanos, y me parece que hay que estar muy pendientes del tema. Eso yo diría sería, digamos, el contexto. Es decir, los niños son parte de un flujo mayor, y segundo, tenemos un corredor de intensa migración, Centroamérica, sobre todo Triángulo del Norte, Honduras, El Salvador, Guatemala, México y los Estados Unidos. No es que no vengan a veces algunos nicaragüenses. Hasta 2010 ya no, porque se firmó un convenio entre México y Cuba, pero también pasaban por ahí algunos cubanos, de repente siguen pasando ecuatorianos, de repente siguen pasando brasileños, pero básicamente el fuerte está en el Triángulo del Norte centroamericano. Bien, eso es en cuanto al contexto. Segundo, la segunda pregunta que yo haría, bueno, ¿por qué debemos hacer un énfasis especial en los niños migrantes no acompañados? Y me parece que la respuesta es obvia, y me parece, digamos, que por eso la diputada García ha luchado muy fuerte en los últimos 2 años y medio o 2 años por tratar de tener una nueva ley de protección a los niños y niñas migrantes no acompañados. El tema es claramente dentro del flujo migratorio, que de por sí son muy vulnerables, los niños y las mujeres son los más vulnerables. A esas tempranas edades, cualquier lesión, así lo pondría, ya sea física o mental, es permanente. Entonces debemos de poner especial atención, ¿sí?, en esos seres enormemente vulnerables que son los niños, insisto, y también las mujeres, que son parte de este flujo de transmigración a los Estados Unidos. Segundo, esa, digamos, es la parte humanitaria, pero también hay una razón política que quiero insistirles a ustedes, señores parlamentarios. Y la razón política tiene sobre todo que ver que es en el único tema probablemente que sí nos podemos sentar a conversar y a dialogar con los Estados Unidos. No ha habido un diálogo con Estados Unidos en tema migratorio desde hace décadas, y específicamente yo diría desde el 2005, en que Estados Unidos ha intentado, sin lograrlo, realizar una reforma migratoria. Estados Unidos no está dispuesto a dialogar abiertamente ni con Centroamérica ni con México en el tema migratorio.
Cuando llega, por ejemplo, el presidente Barack Obama, se los puedo contar, él toma posesión el 20 de enero del 2009, inmediatamente vienen varias visitas de funcionarios a México, entre ellas la entonces secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Janet Napolitano, y se le pide a Janet Napolitano, lo hace el entonces canciller de México, Patricia Espinosa, el tener un diálogo sobre el tema migración, porque veíamos grandes amenazas en muchos temas. Ella dice que sí, y luego nos dicen que no. Se les puedo decir por qué. Porque como Barack Obama supuestamente tenía como su prioridad el tratar de lograr una reforma migratoria, pensó que no sería, digamos, una buena idea, y que los enemigos de la migración, que los conservadores republicanos podrían tomar esto, digamos, como que México estaba exigiendo demasiado, y decidieron no tener ese diálogo. Entonces es verdaderamente increíble que en un tema en el que, digamos, hay tantos mexicanos en Estados Unidos y que es un tema verdaderamente transnacional, no haya un diálogo oficial entre los Estados Unidos y México. Y hay que decirlo con todas sus letras. Hay de repente algunos diálogos, yo lo diría, pero realmente el único diálogo que hemos tenido serio con Estados Unidos, gobierno a gobierno, y que inclusive incluyó a Centroamérica, fue justamente en el verano del año pasado, de 2014, cuando le revienta el problema humanitario de los niños migrantes no acompañados en los Estados Unidos. Ahí no le queda otro remedio a Estados Unidos que buscarnos a centroamericanos y a mexicanos para que los ayudáramos a contener, digamos, esa oleada casi masiva que llegó a 70,000 niños, casi cuatruplicó el flujo en cosa de 2 años de niños no acompañados. Prende las alarmas en Estados Unidos y se sientan, digamos, yo no diría a negociar con nosotros, pero en todo caso a buscarle soluciones, yo diría, inmediatas, ni siquiera mediatas, no de largo alcance al problema. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Ahora bien, ¿por qué emigran tantos niños? Aquí me parece, y hay que ser muy claros, evidentemente hay 3 motivos. Todo fenómeno migratorio tiene factores de expulsión y factores de atracción. Y aquí claramente los factores de expulsión que tenemos en Centroamérica y en zonas de México, como Guerrero, como Chiapas, como yo diría ya prácticamente toda la República Mexicana, son muy, muy poderosas. Y básicamente son 2 grandes los factores de expulsión. El primero, evidentemente, es la falta de futuro de los niños. Tiene que ver con sus situaciones de pobreza, con sus situaciones de pocas oportunidades de escolaridad y de que simple y sencillamente no ven un futuro. Pero esa siempre ha estado allí, esa yo diría no es novedosa para nuestra región. La que se ha vuelto, tampoco es novedosa, pero se ha profundizado enormemente, que sería la segunda causa de expulsión, es la violencia. Ahí me parece que tenemos que reconocer que vivimos una crisis de violencia, no solamente en Centroamérica, en el Triángulo del Norte, no solamente en México, sino en América Latina y el Caribe en su conjunto. Nos hemos convertido en los últimos años en la región del mundo más violenta, no en guerra. Estamos hablando, digamos, que en el año pasado, en 2013, según la Oficina para las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas, en nuestra región hubo casi 160,000 homicidios. Es decir, estamos hablando de que vamos a perder más de 1 millón de latinoamericanos y caribeños en la próxima década a causa de esta violencia homicida. Y aquí lo que hay que tener en cuenta es que donde se concentra la violencia es justamente en los jóvenes varones. Más del 90% de las víctimas, es decir, de los que son asesinados, son jóvenes varones. Aún peor, más del 90% de los victimarios de las que cometen estos asesinatos son jóvenes varones. Entonces me parece, digamos, que aquí el tema es muy claro. Si en algún segmento de la población tenemos, y yo no diría los gobiernos, porque ahí me parece que ya no debemos hablar de gobiernos, yo diría los ejecutivos, los poderes legislativos, la sociedad civil, la academia, poner atención es justamente en las juventudes de América Latina. Y este es justamente, veamos, esto aquí
nos hace entender, digamos, por qué en el 2014 a un llamado, digamos, yo diría, a falsa información que se generó en Centroamérica de que se podría ir a Estados Unidos y que serían recibidos con los brazos abiertos, pues estando ya esa causa tan profunda, empezaron literalmente se incrementaron enormemente los flujos. ¿Por qué corrió este rumor? Es difícil saber, pero me parece que aquí hay incluso intereses del crimen organizado. Las organizaciones de traficantes de personas se han vuelto verdaderas organizaciones de crimen organizado y evidentemente tuvieron un agosto maravilloso, la primavera y el verano pasado, con tantos niños que intentaron ir a Estados Unidos, porque la mayoría de ellos generan una cuota importante para el crimen organizado. Yo diría, digamos, ahí tenemos las principales causas, no puedo ahondar demasiado y simplemente déjenme referir a tres cosas, digamos, que se está empezando a lograr. Este es un tema, yo creo que lo más importante que se ha logrado en el tema de los niños migrantes no acompañados es sacarlo a la luz. Este es un tema que hasta hace 6, 7, 8 años era un tema que estaba literalmente abajo de la alfombra. No nos gustaba hablar del tema. ¿Por qué? Porque nos lastima a todos, es terrible, digamos. Si de por sí es terrible la migración casi forzada de nuestros connacionales a los Estados Unidos, y digo casi forzada porque, digamos, los motivos de expulsión son brutales. En el caso de los niños, pues, estos motivos se recrudecen. Entonces, pero lo que sí se ha logrado, yo diría, ¿y quién lo ha logrado? Bueno, me parece que en el gobierno pasado, lo tengo que decir abiertamente, la primera dama, Margarita Zavala, le entró muy fuerte al tema, lo hizo su principal tema internacional y logró no solamente ponerlo, digamos, en ciertas órbitas internacionales, en darlo a conocer, sino que también tuvo, digamos, mucho cuidado en al menos tener mejor coordinación entre las instituciones mexicanas. Eso no se lo podemos reclamar, fue un tema muy, muy importante. Me consta, lo intentamos, le trató, y diría le tratamos, porque yo colaboré con eso en ella, de tocarle el tema, por ejemplo, a Laura Bush, porque al presidente Calderón le tocó ser presidente, digamos, con dos presidentes de Estados Unidos, con Bush 2 años y después 4 años con Barack Obama. Laura Bush no quiso tratar el tema, porque ella nomás trataba el tema de la lectura de niños. Bueno, cada quien elige, un tema importantísimo, ¿no? Pero dice algo, digamos. Y Michelle Obama sí se animó a platicar del tema. En una visita que hizo a México en el 2010 se le platicó del tema. Estaba, diríamos coloquialmente, de ojo cuadrado, no podía creer las historias que se le platicaban y se logró, digamos, un diálogo bilateral México-Estados Unidos de bastante buen nivel en Chicago en el 2011 para empezar a tratar el tema. Entonces, ahí está. Segundo, ha habido, y ahí la líder ha sido justamente la diputada Amalia García, se ha trabajado con tesón en lograr una iniciativa de ley de niños y niñas no acompañados, que evidentemente, para tratar de dar un marco jurídico especial, y digamos, esperemos, porque esta legislatura le falta poco para concluir, ojalá y se pueda lograr, pero me parece que sería de la mayor importancia. Lo que digo, es muy importante que se legisle. Y finalmente también quiero decir, y ya lo había dicho, lo que hizo este tema del conocimiento mundial fue justamente la crisis del principio del verano del año pasado. Cuando algo revienta en Estados Unidos, se nota, digamos, el peso de los Estados Unidos, y la verdad de las cosas, esos reportajes que vinieron en la prensa prestigiada de Estados Unidos hizo que el tema se conociera por todo el mundo, y ahí yo lo veía, digamos, como una ventana de oportunidad para lograr más cosas. Sin embargo, la ventana de oportunidad se ha cerrado rápidamente y Estados Unidos está muy cerrado en el tema, está en un debate terrible, muy difícil, y tratando justamente de quitarle a Obama, digamos, un gran logro migratorio que sería, digamos, la acción deferida conocida como DAPA, digamos, para los padres que tienen hijos legales en Estados Unidos, que podría permitir que se quedaran en Estados Unidos sin riesgo a la deportación hasta 5.2 millones de personas. Quiero concluir diciendo que me parece, digamos, muy importante, y simplemente quiero dejar una recomendación aquí. Me parece, digamos,
que lo que urge en este tema migratorio y en especial en el tema de los niños migrantes no acompañados es tener una visión regional. Por eso me pareció tan importante y acepté la invitación justamente de la senadora Gabriela Cuevas, el compartir algunas ideas con ustedes, porque me parece, digamos, que tenemos que tener visiones regionales para la resolución de estos problemas que son claramente transnacionales y que desde el ámbito nacional podemos hacer muy poco. Si no nos ponemos de acuerdo, si no dialogamos, si no buscamos, digamos, soluciones regionales, no vamos a lograr muy poco. Entonces me parece que en esta parte tendríamos primero que ponernos de acuerdo, ahí diría, al interior de América Latina y el Caribe, para poder llegar, digamos, de una manera consensada, y yo sí diría exigirle a Estados Unidos un diálogo, transparencia en el tema y dejar, digamos, ya de lado este cuento que se ha vuelto como de la Caperucita. No puedo hablar contigo, nos dice Washington, porque ahí viene la reforma migratoria. La reforma migratoria no va a venir, al menos durante los siguientes 2 años que Barack Obama seguirá siendo el presidente de los Estados Unidos. No sé cuándo vaya a venir, esto realmente es algo muy complicado, pero no por eso debemos dejar nosotros, los latinoamericanos y los caribeños, de ponernos de acuerdo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Seguramente que podremos hacer, cuando hayan expuesto los académicos que están invitados, sus puntos de vista y sus reflexiones, sus aportaciones, alguna puntualización. Me parece que es sustancial, y yo diría algunas preguntas para que quien tiene aportaciones o preguntas las pudiéramos hacer antes de que termine la mesa, porque me parece realmente muy importante el análisis que se está haciendo y las propuestas. Quiero presentarles al doctor Javier Urbano Reyes. Es también una persona, un académico muy comprometido con los derechos de los migrantes. Seguramente ustedes conocen, quienes vienen a visitarnos hoy, legisladoras, legisladores de otros países, han oído hablar de la Universidad Iberoamericana. La Universidad Iberoamericana es una universidad que se distingue por un gran compromiso con la formación de estudiantes, de jóvenes, con una visión que tenga asiento en la realidad. Es decir, una formación que tenga que ver con su propio país, no despegada de lo que sucede en México. Y quiero decir que con la formación académica del doctor Javier Urbano Reyes, maestro en cooperación internacional, doctor en relaciones internacionales, su experiencia profesional, ha desarrollado investigaciones postdoctorales con el apoyo de la beca Erasmus Mundus de Cooperación Internacional de la Universidad de Groningen, Holanda, y Universidad Autónoma de Madrid, España, y ha publicado más de 14 ensayos sobre migración, pobreza y cooperación internacional. Es coautor de 3 libros sobre integración en la Unión Europea, migración y cooperación internacional y temas emergentes de la cooperación internacional. Es autor de 4 obras sobre migración internacional bajo el auspicio del proyecto Cuadernos de la Migración Internacional. Es coordinador de 6 obras bajo el auspicio del proyecto Cuadernos de la Cooperación Internacional y el Desarrollo, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Forma parte de la plantilla de profesores e investigadores del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana desde 2003. Es académico de asignatura adscrito a la Coordinación de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el año 2000 y académico de la Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Instituto Mora desde 2005. Ustedes pueden ver que en su responsabilidad académica tiene como una de las prioridades la migración. Yo diría que no solamente desde el punto de vista académico, porque con sus alumnos y además con todo el respaldo de las autoridades de la Universidad Iberoamericana, se han conformado grupos de estudiantes que han acudido directamente
en solidaridad y en respaldo a los migrantes a distintas regiones de nuestro país, especialmente a lo que se conoce como la ruta del migrante. Y puedo decir además que en esa participación de los alumnos han ido no solo con un fin académico, sino también a que sus planteamientos, sus propuestas, lo que ellos han vivido y recogido de la situación de vulnerabilidad y de violación a derechos humanos de los migrantes sea conocido, y han contribuido en muchas ocasiones a canalizar y a poner en contacto a migrantes con albergues, con centros de apoyo de organizaciones de la sociedad civil y también con autoridades del propio gobierno mexicano. Es decir, han hecho de la labor académica también una tarea de formación de los estudiantes, yendo in situ a los lugares, pero además sensibilizándolos y generando estudiantes comprometidos con el respeto a los derechos humanos. Tiene la palabra el doctor Javier Urbano Reyes. Muchísimas gracias, agradezco mucho a esta soberanía la amable invitación. Por mi medio le transmito el mensaje de saludo del maestro David Fernández, rector de la Universidad Iberoamericana. Saludos muy cordiales, es un gusto. Amalia, muchísimas gracias en tu espacio, a los legisladores, al doctor Fernández de Castro, muchas gracias, y a los presidentes de parlamentos, muchísimas gracias por aceptar este diálogo. Quisiera fundamentalmente ser muy práctico en lo que queremos hacer el día de hoy. Tengo un interés muy puntual en pasar de la integración discursiva, la de saliva, a la integración operativa, y como tiendo a ser muy crítico con la integración que no llega a nada, criticamos proponiendo. Digamos, esa es la idea que vengo a traerles, es sí ser muy crítico, pero sí proponer, no quedarme en la parte de ser un criticón, sino ser propósito. Lo primero quiero reflexionar con ustedes, digamos que la reflexión de hoy gira en torno a cómo pensamos el tema, si es emergente o no, de niños migrantes. El segundo elemento que quiero proponer son algunos elementos de análisis muy puntuales. Tercero, quisiera pasar también al tema de algunos retos que creo que debemos hacer, y por último quisiera ir a cómo atender, cómo hacer operativa la atención y la intervención con estas poblaciones. Muy amablemente la legisladora García había dicho que trabajamos en campo, y efectivamente sí, intentamos hacer investigación e intervención. Es una ilusión muy grande que tenemos. Podemos serla bien, mal o regular, pero lo intentamos, estamos haciéndolo, y por supuesto creemos que una de las primeras soluciones es que nuestros jóvenes vean, les duela y tengan la capacidad. Los académicos podemos tener muchas limitaciones, los jóvenes tienen una gran creatividad y apostamos también, por supuesto, creemos que es un gran insumo, y creemos que no son la solución de futuro, no creo que son la solución de presente. Bajo estas consideraciones, sí quisiera hacer la primera reflexión sobre el tema de emergente, y quisiera desde este momento decir, no es un tema emergente de ninguna manera. Ya había desde hace mucho tiempo cierto tipo de modalidades de migración infantil, y se detectan por lo menos hace cerca de 18 o 20 años la presencia de niños en el marco de la movilidad a zonas de cultivo, fincas cafetaleras, fincas donde hay frutas y demás, y ya había niños ahí, ya había cientos o miles de niños, ya había denuncias sobre una modalidad de movilidad infantil de Centroamérica, que eran aquellos niños que acompañaban a aquellos que eran contratados en el marco de los convenios bilaterales México, Guatemala, por solo dar un ejemplo. Ya existían. El segundo es que hace por lo menos 10 años ya hay una serie de informes vinculados a la presencia de niñas en el mercado de la trata para el mercado sexual. Ahí están, no son emergentes y ya estaban ahí. Tal vez lo que tenemos que matizar es una de las modalidades de la migración infantil la que vemos actualmente. Mi percepción es que sí, pero es una modalidad. No es que los niños no existieran, es que ya había muchísimas motivaciones y muchísimas formas de ampliar el catálogo de explotación de los niños y niñas migrantes. El catálogo de la explotación siempre ha sido altísimo, más que el propio joven, más que incluso que la mujer. El catálogo de explotación y de violencia contra el niño es altísimo, y por tanto desde hace mucho tiempo viene este fenómeno. Insisto nuevamente en que la tipología del tipo de migración que estamos viendo hace 3 o 4 años para atrás solo es una de las muchas tipologías que ya habían anteriormente, de forma tal que una primera reflexión que yo intento hacer con ustedes es si había una corrosión constante, endémica, crónica del tejido social en México y en Centroamérica,
¿quién decía o quién en forma inocente iba a decir que nunca esa corrosión iba a tocar al niño? Creo que hay una pésimo análisis de hace muchos años cuando se piensa que lo único que iba a pasar es que iba a migrar solamente la mujer o el hombre. De hecho, y para alertar, quiero insistir que en nuestros trabajos de campo ya empezamos a detectar personas de la tercera edad que ya están apareciendo en la ruta migratoria. Y en segundo lugar, que ya aparecen familias enteras. Esto no es una novedad, la novedad es la cantidad de gente que está apareciendo. Esto quiere decir que ya la corrosión del tejido social ya terminó por alcanzar a niños y terminó por alcanzar a ancianos y ya está corroyendo toda la estructura familiar. ¿Quién decía que no iba a pasar esto si no lográbamos revertir esa corrosión? Ya está pasando y por tanto lo que estamos viendo son tipologías distintas, motivaciones distintas vinculadas a la enorme diversidad de los que están migrando, entre ellos hoy niños y niñas. De forma tal que evidentemente yo alerto a esta soberanía y a las soberanías centroamericanas y del Caribe a atender el tema de dos nuevas formas de movilidad, las de la tercera edad y las de las familias compuestas, integradas ya y que se están moviendo, porque requieren mecanismos de atención bastante especializados. En este sentido, ir a una parte muy importante. Si el tema de hoy que se me encarga es el tema de niños y niñas migrantes, deberíamos entender una cosa: podemos recorrer a todos los componentes de los grupos migrantes vulnerables e indocumentados, que creo que es el centro de nuestra atención. Y entenderemos que cada uno de los miembros de ese componente de la estructura de los migrantes indocumentados, irregulares o como queramos llamarles, tienen diferentes capacidades de respuestas a la situación de vulnerabilidad. Puede ser muy nula, puede ser muy deficiente la respuesta de un migrante, pero quien no tiene capacidad de respuesta es el niño. Las capacidades de respuesta al entorno, respuesta individual, autónoma me refiero, no las tiene. De forma tal que como a ningún componente de la estructura familiar de los que migran, sí requerimos atender un elemento muy puntual o dos conceptos: gestión, hay que gestionar y hay que intermediar. Y entonces la primera figura que yo quisiera proponer aquí a esta soberanía sería la figura de la gestoría social especializada. No podemos tener una atención específica al niño si no se generan, insisto, gestorías especializadas, pero no atendiendo al niño. Me preocupa que se hable el niño como un ente aislado. Si no tenemos la gestoría de la familia, si es que la tiene, cometemos un grave problema. Hay que atendiendo al niño, pensar en la estructura familiar. No sé si antes o después o de forma paralela, pero lo importante es las políticas públicas vinculadas al niño. Debe empezar el niño pensando en la estructura familiar, que es el primer contacto, el primer cobijo y el primer gestor de los problemas derivados del niño. Si no se entiende ese concepto, vamos a seguir pensando en leyes para niños o con niños o de atención a niños. Debe ser un concepto amplio en donde el niño quepa como el actor central, como el actor en torno al cual está girando los elementos de intermediación, gestoría, promoción y demás cosas. Diciendo esto, permítame una segunda reflexión. Pregunta concreta: ¿dónde le son violados los derechos al niño? Me preocupan mucho las políticas endogámicas. El fenómeno de la migración no es un tema ni localizado ni circunscrito a un territorio. Es un problema que atañe a muchas responsabilidades concurrentes. Muchos debemos concurrir. No es un tema de territorios. Esto se vuelve cada vez más obsoleto. La gestoría, el enfrentamiento a temas vinculados al niño es entender el primer concepto básico de cómo se violan los derechos al migrante, y se violan en el país de salida, en el país de tránsito, en el país de recepción, y se violan cuando vuelve. Entendemos el proceso de una violencia concurrente. Es una violación constante y concurrente de muchos países. No es un solo país el que viola los derechos, son todos aquellos por los cuales pasa la movilidad del migrante. Por tanto, si no se atiende el concepto de responsabilidad concurrente en atención al niño, solamente se va a proteger, si se logra esto, en un solo territorio, y los demás, ¿dónde está la responsabilidad? Se está atendiendo un instrumental de protección al niño con instrumentos nacionales.
debemos tener, y suscribo el planteamiento del doctor Fernández de Castro desde la perspectiva regional. Al final voy a proponer un concepto que puede parecer un poquito extraño, pero habría que estar apostando y viendo en un corto plazo el tema de armonización regional de normativas, por lo menos acercarlas, yo no sé si igualarlas, sí acercarlas a procesos específicos de atención a la familia con la atención puesta en ellos. Si no armonizamos, si no comunitarizamos, perdón por la expresión, puede ser muy violenta, pero si no armonizamos cosas específicas, seguiremos diciendo que la única solución al problema del niño y de la niña es lo que se haga en un país. Eso se llama política endogámica, y la política endogámica no sirve para un fenómeno transnacional. Entonces tenemos ahí un problema que entender. Por tanto, creo que la atención al migrante, al niño migrante, debe atenderse a partir de 4 procesos. Atender y especificar la intervención en 4 elementos. 1, en la salida. Primera violación a los derechos de un niño es que no se le da lo suficiente para retenerlo. Esa primera violación, y es responsabilidad absoluta del país de origen. Segunda, en el tránsito. Es absoluta responsabilidad del país donde transita. 3, las violaciones a sus derechos cuando no se les reintegra y no se les respeta el derecho a unificarse con sus familias. Esas legislaciones tan rígidas y tan torpes de Estados Unidos que pone muchas trabas o pone todos los imposibles para que el hijo de este señor que ya tiene 20 años allá no se le reunifique. Eso está abonando al aumento de la vulnerabilidad y por supuesto que se pague un dineral para que se le reunifique, que es una de las cosas que no se atiende mucho, las reunificaciones por encargo, el tráfico por encargo, y que entonces esto solamente está originado en una falta de voluntad de Estados Unidos por atender el tema de la reunificación. Eso del interés superior del niño, pues no, francamente yo no lo veo. Por último, en el 4 proceso, en el retorno, hoy tenemos una enorme cantidad, cientos de miles de deportados. Muchos de ellos vienen con sus hijos, muchos de ellos ni siquiera hablan español, nunca pasaron por el español. Hoy saben tal vez su idioma originario, pero no saben el español. ¿Cómo reintegramos a esto? Si no haces esto, estamos violando sus derechos. Por tanto, quiero dejar en la mesa de esta soberanía la idea de entender los derechos del niño en 4 procesos: salida, tránsito, ingreso y retorno. Si no se atiende ese círculo, y si no se entiende la migración como círculo y se interpreta como línea, tenemos un grave problema de lectura. No es una línea la migración, es un círculo, y la atención a cada uno de los ciclos de movilidad es atender al ciclo integral del niño a partir del principio de armonización, si esto sirve como propuesta, ¿sí? Siguiente. Y segundo punto de análisis es cómo deberíamos atender. Ya hice la crítica, ya saqué el coraje, si quieren ustedes. Ahora, ¿qué proponemos? Bueno, el primer elemento que quisiera proponer con ustedes es entender que por más tipologías que haya de migrantes, uno de los elementos de estructura, la raíz, hagan de cuenta que es un árbol la migración, y la raíz de la migración se llama exclusión. Y exclusión con sus derivaciones de violencia, de esta leva moderna que es el reclutamiento de las maras con los niños, y que si no te integras como la leva moderna te matan a tu familiar, y este tipo de cosas. Es estructural, lamentablemente es crónica y hay que atenderla. Siguiente, creo que no se entiende también que uno de los elementos se llama violencia intrafamiliar. Uno de los primeros elementos vinculados a esta migración sigue siendo vinculado a eso, o relacionado con la exclusión, el tema de la violencia intrafamiliar. Muchos de los niños que atendemos en los albergues, varios cientos documentados por el programa de asuntos migratorios, cito textual, vienen aquí porque fueron violados por papá, fueron violados por tío, fueron violados por abuelo, o se les sometía a esclavitud o a semiesclavitud o a explotación inhumana, o se les vendía para mercado sexual. Se escapan y luego hay alguien muy simpático y muy inteligente que dice vamos a devolverlos, sin estudiar previamente las condiciones que lo hicieron. Es mandarlos a que los maten, a su muerte segura. Y esto no está entendiendo. Esos mecanismos de armonización que estoy diciendo son los que deben atender, porque si no se atienden bien estamos poniendo en riesgo la vida de los niños y las niñas migrantes. Me interesa y nos interesa a todos el tema del reclutamiento. Cito textual también, nueva anécdota, un nuevo testimonio, si me permiten. Hace 3 días recibimos un migrante. Este migrante, cito textual, le son asignados 2 hijos porque no permite que se les reclute por crimen organizado.
se le quema su negocio, él tiene que correr con un solo niño, dos ya perdió por asesinato, y entonces encontramos varias cosas que nos refiere. Preguntamos, ¿estudiaban tus hijos? No. Ingresos familiares prácticamente nulos. Pobreza alimentaria casi absoluta. Patrimonial no tenía nada. Es decir, revisamos como siempre que los más pobres son los más vulnerables y que por tanto buena parte de las problemáticas tienen que ver con exclusión social, insisto, por más que las derivaciones y las tipologías las podamos armar de la forma que nos convenga. Trata y tráfico, porque son negocios en boga, y digo negocios en boga por una razón. Se supone que la política pública del Estado mexicano lucha contra el narcotráfico. Como le estamos fregando el mercado a los narcotraficantes, como todo negocio, aunque este sea ilegal, buscan diversificarse. Y esa diversificación, como reducción de riesgo, implica que siempre le va a tocar buscar un negocio en donde haya gente más vulnerable. Lamentablemente el tema de la trata para mercado sexual ha sido un mercado que hace mucho tiempo explotan los narcotraficantes porque se les está acotando algún mercado que era razonablemente libre. La diversificación está afectando también a los niños. Hay que entender el tema. El niño se integró a un mercado, se vuelve carne humana en función de que se está diversificando los negocios en razón de la lucha contra el narcotráfico que les está acotando. Es un negocio, un mercado. Y como mercado hay que entenderlo, y si no lo entendemos así, y si no le quitamos esa maldición de el niño como mercancía o como carne, tenemos un grave problema, porque vamos a seguir pensando que todo es solamente intervención y no atacar al crimen organizado. Por tanto, yo quisiera plantear con ustedes, con su permiso, y con esto voy a ir cerrando, una reflexión en términos de cómo atender esta problemática. Y quisiera plantear a ustedes, a esta soberanía, 4 o 5 principios que yo interpreto que son los que deberían guiar el diseño de una política pública, reitero, con la palabra armonización. Yo ya no creo mucho en el tema de la integración porque es una cosa como agua en las manos que se te va, no le logras dar una interpretación y si no le das una lectura operativa, creo que termina siendo discursiva y eso no nos va a servir de mucho. Permítame estas muy breves elementos de orientación. Primer principio que planteo a ustedes, el principio del primer contacto. Cuando digo principio del primer contacto, me estoy refiriendo a aquellos que por primera vez en el primer momento se están enfrentando o recibiendo al migrante. Me refiero al funcionario, me refiero al crimen organizado, me refiero a todos aquellos actores que en el primer contacto deberían estar especializados. Hay que ganarle la mano al crimen organizado y tener nosotros primero el contacto. Ese primer contacto es decisivo para que el niño migrante no sea vulnerado en sus derechos. Tristemente, la política pública a veces llega después del crimen organizado y creo que es un grave problema en términos de la intervención directa. Si atendemos al principio del primer contacto, es decir, el funcionario, la persona especializada, la academia, que estamos asumiendo la responsabilidad de trabajo de campo, no estamos solamente sentados en el sillón pensando o suponiendo la migración. Creo que podemos tener una serie de elementos bien interesantes bajo los rubros de capacitación, certificación o aquello que podamos interpretar en el tema del primer contacto. Segundo principio de orientación, el principio de la gestoría social. Y esto de la gestoría social, he de reiterar nuevamente, necesitamos gestores sociales especializados. Estoy tomando algunos ejemplos de Europa, del intermediario social o gestor social, que creo han sido muy importantes. Ciertamente no han reducido los problemas de la exclusión de minorías, pero creo que son un elemento bastante interesante. Creo que hacia nivel regional trabajamos bajo el principio de formar gestores sociales especializados en familia con el elemento migración. Creo que podríamos atender en forma más específica y especializada. Esto, por supuesto, es una propuesta que me gustaría que estas soberanías tomaran en cuenta. Tercer principio, y que lo denomino como principio de la concurrencia. Al día de hoy es rey la política de seguridad fronteriza, la de contención. Buena parte de los países que reciben y por los que transitan le están apostando a decir que la política migratoria solamente se está calificando en función de cuánta gente contienes en frontera. Creo que está muy cortita. Los temas de la reintegración, integración, atención multicultural y demás cosas, ciertamente no siendo nuevas, operativamente sí son nuevas, aunque el discurso sea bastante más viejo de lo que estoy argumentando. El tema aquí es que hoy sigue siendo rey en la política de seguridad y creo que debería ser vasallo de otras políticas. Y cuando digo responsabilidad concurrente, me encantaría ver en la política migratoria, particularmente en la atención a los niños y niñas, la participación del área social, del área cultural, del área salud, que equilibrara
las políticas de intervención, haciéndolas más integrales y diciendo que tú no mandas política de seguridad. Eres necesario, pero no eres el rey, eres vasallo de las demás políticas. Hoy tenemos un grave problema, nuestra propia concepción de la política migratoria, que sigue siendo bastante lentita respecto de las nuevas modalidades de la migración. Entonces, en ese sentido, la convocatoria es, ¿por qué no integramos a los consejos para el diseño de política pública, no con voz, sino con voto y con capacidad de decisión, para hacer más rica esta política de atención integral, tomando en cuenta ese ciclo de movilidad al que me refería en su primer momento? Termino con dos principios finalmente. Algo que comenté al principio, que es el principio de armonización o comunitarización. Yo creo que no podemos ni debemos tener miedo al tema de armonizar o comunitarizar algunos procesos, protocolos, mecanismos de atención. Creo que si seguimos con el temor y pensando que toda la política pública es fundamentalmente endogámica, todo lo que haga yo aquí es suficiente, tenemos un gravísimo problema. Necesitamos tener la valentía para decir, por lo menos en el caso de los niños y niñas, hay que hacer algo armonizado, una persecución común de los delitos contra el niño que sea única, proceso único en Centroamérica y México, porque eso va a inhibir buena parte de los delitos. Los castigos a diferentes delitos vinculados con trata, tráfico, violencia contra migrantes, tengo clarísimo que hay diferencias, incluso puede ser abismales entre una legislación y otra. Acercarlas implica atender el problema desde la perspectiva transnacional y por supuesto reducirlo. Termino con lo siguiente, y me encantaría también, y lo propongo aquí, a hablar de esa cooperación, esa asistencia al desarrollo que permanentemente tenemos, que recibe Centroamérica y México, y por qué no buscarle la etiqueta de cooperación internacional y movilidad humana. Ya no digo movilidad migratoria, digo movilidad humana. Creo que si Centroamérica y México nos coordinamos para establecer algún mecanismo de solicitud de recursos en donde se diga hay que atar los recursos de la cooperación para el desarrollo o la asistencia para el desarrollo a la variable movilidad e intensidad migratoria, creo que estamos atendiendo una variable muy concreta. Dejamos de hablar de temas de integración, insisto, como dije al principio, perdón la grosería, la integración de saliva. Termino con tres preguntas, espero no en el pasado, espero no haberlos aburrido. Tres o cuatro preguntas muy puntuales. Una, ¿tiene limitaciones el diálogo sobre el niño sin la consideración de la familia y de sus padres, madres migrantes? Yo creo que sí. Yo creo que si no se atiende al concepto familia con el centro puesto en el niño, tenemos muy graves problemas de lectura. Una. Dos, ¿en dónde se le debe proteger? Evidentemente, y quiero dejarlo nuevamente en la mesa, entendamos a la movilidad del migrante como un ciclo y tiene que cubrirse sus derechos y garantizar sus derechos en todo el ciclo de la movilidad. No es solamente ni en tránsito ni en salida, en llegada y en retorno. Si no se atiende eso, estamos haciendo medias soluciones, lo que quiere decir nulas soluciones. Último, ¿hasta dónde la protección? Y yo invito a contemplar las figuras de reintegración e integración. Empezamos a obviar o a quitar el valor al tema de la contención. Creo que todos tenemos ese grave problema. Finalmente, dialogar con Estados Unidos. Yo siempre he insistido, me disculparé la afirmación si es que debo hacerlo, yo siempre he visto que con Estados Unidos el tema de migración es como hablar con un autista. Yo no veo que tenga ganas, oye, pero se basa hacia sus adentros, a veces te dice que sí, a veces te dice algo, y el problema que yo tengo es cómo dialogas si no haces fortaleza con Centroamérica. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer aquí, aparte de las propias propuestas que le estoy haciendo, es abordar la construcción de una narrativa de nosotros, latinoamericana, México, Centroamérica, una narrativa propia sobre el tema de cómo atender la migración en lo general y cómo atender al niño migrante en lo particular. Si construimos esa narrativa, estamos construyendo objetivos. Si construimos objetivos, creo que asumimos una posición sólida, que creo que inevitablemente Estados Unidos tendrá que aceptar, le guste o no. Hoy todos le pedimos a Estados Unidos, cada quien por su lado, en el tema migratorio. Muy pocas veces nos juntamos para hacer fuerza. Tengo claro que la historia de Estados Unidos es que no le gusta dialogar con muchos, sino con de a uno en uno. Lo tengo claro. El tema aquí, entonces, creo que podemos forzar, insisto, a partir de la construcción de una narrativa. No tenemos narrativa propia sobre el tema de la migración, habría que construirla.
Tenemos ideas, tenemos propuestas, tenemos objetivos, orientaciones, sí, pero creo que esa narrativa integral de cómo atender la migración creo que podría abonar no a Latinoamérica, sino al mundo entero en términos de cómo atender en lo general la migración y en lo particular al niño migrante. Dejo estas consideraciones, agradezco mucha soberanía, gracias Amalia, y estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Ahí están las páginas de internet del programa para si a ustedes resulta útil seguir este diálogo. Amalia, muchas gracias. Muchas gracias. Está aquí nuevamente la senadora Cuevas, que es anfitriona de este evento. Y hablando con el diputado Sigfrido Reyes, me dice que él tiene que tomar un vuelo de regreso a El Salvador y hay que pasar al Pleno. Pero puede ser que las intervenciones, preguntas se pudieran hacer posteriormente. Tenemos un día de trabajo y además aquí hay representantes de los órganos, las instancias legislativas de todos los países, incluido El Salvador. Yo haría solamente algunas cuantas comentarios sobre estas intervenciones que se han hecho. Y me parece muy importante subrayar que se coincide en que este hecho, este fenómeno de la migración de niñas, niños y adolescentes migrantes tiene que ser visto con una visión regional. Pero adicionalmente se ha puntualizado con las intervenciones de los académicos que han expuesto que hay que ver la situación de niñas, niños en su origen, en el país de origen, en la región de origen, en el tránsito de estos niños y niñas, en el lugar de llegada y también en el retorno. Es decir, tiene que ser una visión no solo regional, sino también abordar todas las cadenas del tramo de la migración para poder atender integralmente sus derechos. Y aquí se han dicho cosas que son también muy relevantes. Se ha planteado la pertinencia, la urgencia de una mesa de diálogo de alto nivel. Ya hubo una mesa de diálogo entre México y los Estados Unidos, los dos gobiernos. Aquí mencionaba el doctor Rafael Fernández de Castro, por ejemplo, una participación muy activa de la licenciada Margarita Zavala, cuando el presidente Calderón era el jefe del Ejecutivo. Y en el caso de Centroamérica existen también ciertos espacios de diálogo. Sin embargo, una mesa formal en donde esté Centroamérica, el Caribe, México, con los Estados Unidos, tal vez es lo que resulta pertinente. Y solamente será impulsando una acción conjunta como se podrán atender acciones que protejan a los niños. Decía el doctor Rafael Fernández de Castro que si hay un ámbito en donde pudiera haber disposición de los Estados Unidos a un diálogo sería sobre los niños, porque resulta un ámbito muy sensible. No es lo mismo hablar de migrantes en Estados Unidos, en donde puede haber una oposición como la hay, muy fuerte, del Partido Republicano o del Tea Party, del ala más contra los migrantes, la más activa, la más beligerante, que hablar de niños y niñas. Si bien es cierto que en Texas el entonces gobernador Rick Perry llamó incluso a la Guardia Nacional, la realidad es que es un ámbito, el de los derechos de los niños, que pudiera generar una posibilidad de diálogo. También aquí se ha señalado algo que me parece relevante subrayar. Hablar de niños, niñas migrantes requiere no solamente considerar que se trata de un gran asunto que tiene que ver con derechos humanos, también tiene que ver con la economía. Y por supuesto que en el ámbito de la economía criminal se convierte en un gran filón. También eso ayuda a explicar la situación. Incluso si hablamos de la violencia que se vive en México y en Centroamérica, algo que yo no quiero dejar de mencionar es lo que tiene que ver con la industria armamentista norteamericana. Nuestra región está inundada de armamento que viene de la industria armamentista norteamericana. Solamente en la frontera de los Estados Unidos con México hay alrededor de 12,000 puntos de venta de armas. Y la mayor parte de estos comercios de armas están ubicados en el estado de Texas.
precisamente donde el gobernador Rick Perry llamó a la Guardia Nacional porque estaban llegando los niños, muchos de ellos huyendo de la violencia en Centroamérica y de México también. Casi una cuarta parte de los niños que llegaron el año pasado iban de México, huyendo de la violencia, y las armas han llegado de los Estados Unidos. Mencionaba el doctor Rafael Fernández de Castro datos que resultan muy preocupantes, que tienen que ser una llamada de atención a nuestros gobiernos y a los congresos y también a las sociedades. Decía que en los próximos 10 años podremos tener una cifra de alrededor de 500,000 de asesinatos en la región, y es la región más violenta del mundo, con más muertes sin una guerra declarada. Tenemos entonces un fenómeno que efectivamente tiene múltiples aristas, y las víctimas principales, y lamentablemente también los victimarios principales, son jóvenes, son adolescentes. El fenómeno entonces es muy complejo y por eso se tiene que atender en su integralidad. Me parece muy importante subrayar que cuando se ha hablado de niñas, niños migrantes, la visión que aquí se ha puesto en el centro no es la de la filantropía, no es un asunto de filantropía ni de caridad, es un asunto de derechos. Son personas que tienen derechos, y por eso es que la legislación, una legislación marco, las decisiones de política pública, las acciones que se tomen, tienen que partir del reconocimiento de estos derechos con una visión regional, con una visión integral. Y yo termino señalando nuevamente, reiterando, que lo que tiene que estar en el centro es el interés superior de la infancia, tal como son las convenciones internacionales que varios de nuestros países han firmado. Lamentablemente Estados Unidos no ha ratificado la Convención sobre los Derechos de la Infancia. Ese es una laguna, un faltante muy preocupante que está ahí, pero la presencia también de millones de personas que son de origen hispano de nuestra región se convierte en un factor político sustancial en los Estados Unidos, y tal vez el diálogo, la interlocución que se haga desde nuestros países con una acción de los gobiernos y de los parlamentos junto con esa población es lo que, por razones de interés incluso político o electoral, pudiera cambiar la actitud hacia niños y niñas migrantes no acompañados. He hecho algunas anotaciones más que seguramente las podemos recoger en el transcurso del día y en la síntesis que se elabora. Aquí está la Secretaría Técnica y me parece muy importante que trabajemos en conjunto. Tenemos, sin embargo, ahorita un impasse. No sé, la senadora Cuevas nos dirá, pero parece que iba a haber un saludo en el Pleno. Sí, muchas gracias, diputada. La idea es que podamos todos pasar hacia el Pleno. Todos están invitados, es la parte como de arriba del Pleno, salvo el presidente Sigfrido Reyes, quien estará dirigiendo un mensaje desde la tribuna del Pleno. Entonces al presidente le pedimos que nos acompañe hacia la mesa directiva, donde tendrá un saludo, y a todos también, si por favor pueden acompañarnos, porque es un acto protocolario pues importante y significativo. Entonces nos da mucho gusto que vaya a suceder. Gracias. Antes de terminar, entregaríamos a nombre del Senado de la República anfitrión un libro a cada uno de los ponentes. Gracias, Amalia. Bueno, pues de esta manera